Hola amigas y amigos, hoy estamos nuevamente con José Pablo Ureña, quien es un artista, es profesor y es dibujante urbano. Ya muy posiblemente algunas personas tuvieron la posibilidad de acompañarnos en una conversación que fue una especie de recorrido virtual a través de imágenes, en ese momento relacionados con el río Torres y zonas aledañas. Y hoy pues vamos a tener una nueva conversación a través de imágenes, una especie también de recorrido virtual por San José, esta vez con el título La ciudad a lo lejos. Y bueno, para mí es un gran gusto. Creo que desde la vez pasada había quedado pendiente por lo menos una segunda conversación para extendernos más. Y bueno, un gran placer estar aquí con José Pablo. José Pablo, ¿qué tal todo? ¿Cómo vas? Hola Roberto, ¿todo bien? Muchas gracias por volver a invitarme. Yo estoy muy contento de acompañarlos hoy una vez más en este segundo encuentro que tenemos muy feliz de poder compartir como esa pasión y ese interés que tenemos por la ciudad, ¿verdad? Entonces, Buenísimo. gracias y No, aquí estamos. al revés, muchas gracias a vos, José Pablo, por sacar tu tiempo y por compartirnos tu trabajo. Y bueno, estoy con mucha curiosidad de lo que vamos a ver hoy, así que comentanos un poco, si querés, te cedo ya ahora la palabra oficialmente para que nos comentes qué es lo que vamos a ver y un poco el concepto de lo que viene. Genial. Bueno, la, la charla o el recorrido que vamos a ver hoy se llama La ciudad a lo lejos. Es una frase que yo tomé de un libro de un filósofo francés que se llama Jean-Luc Nancy. Es un libro que me gusta muchísimo y que en los años donde estuve pintando y dibujando las cosas que vamos a ver hoy, por allá el 2014 o 2015, era un libro que yo tenía como muy presente, me sugería muchas ideas, ¿verdad? Y también pues voy a aprovecharme un poco de algunas frases del filósofo como para acompañar el trabajo, ¿verdad? Yo no soy ni un experto ni un filósofo, ¿verdad? Pero bueno, me interesa mucho y pues uso siempre ciertos textos como para detonar ideas que luego las transformo, digamos, en alguna imagen, ¿verdad? Entonces, pues es parte del trabajo que hago, ¿verdad? Estar acompañado a veces Mm. por este tipo de pensamientos o filósofos o textos, ¿verdad? Y pues me interesa que veamos esta ciudad a lo lejos, que vamos a ver San José, eh, por dos razones. Bueno, una, y es porque la tenemos actualmente con la pandemia, ¿verdad? Estamos un poco lejos de ella, Claro. aunque estemos cerca Ujú. físicamente, pues la hemos evitado, ¿verdad? Sí, Mucha de es cierto. nuestra interacción social y nuestra apropiación del espacio público ha sido como, la dejamos como en pausa. Ujú, ujú. Entonces hay una distancia ahí con la ciudad que me llamó la atención como para volver a revisar esta obra que yo hice, que era de una serie de pinturas, sobre todo como panoramas o vistas aéreas de San José, ¿verdad? Eh, y la segunda razón entonces sería eso, ¿verdad? Ver qué nos dice de San José Ujú. cuando la observamos a la distancia, cuando estamos como si estuviéramos volando, como si ya no fuéramos un ciudadano más y ahora tenemos como esa vista omnipresente de todo el territorio, del espacio de la ciudad, ¿verdad? Por ahí Qué va la interesante, cosa. qué interesante, José Pablo. De verdad que es una perspectiva muy distinta a la que tuvimos en la conversación anterior y me parece genial y muy acorde a la época, como decís vos, ¿verdad? Eso me parece genial y qué interesante eso que mencionas también para poder entender un poco el proceso creativo, ¿verdad? Cómo te inspiras muchas veces también en algunos textos, en algunas, ¿verdad? Conceptos. Y eso también creo que nos ayuda a entender un poco más lo que vamos a ver, ¿verdad? Así que me parece Exacto, genial exacto. y vamos a ver entonces la ciudad de San José desde Bien, lejos ya que lo estamos y bueno, vamos a ver entonces qué es lo que viene entrémosle. ahora. Perfecto. Excelente. Bueno, la primera lejanía que yo Ujú. quería por la cual empezar, ¿verdad? Tiene que ver con una lejanía temporal. Eh, y me voy a valer de este par de frases. La Ujú. primera dice, apenas nace, la ciudad empieza a padecerse, ¿verdad? Es una visión muy, muy curiosa porque se toma la ciudad como si fuera algo como contranatural, Ujú. ¿verdad? Ujú. Desde que ya Ujú. estamos ahí, hay Claro. algo que nos choca, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh,
Y luego dice, ni de lejos ni de cerca parece ya ciudad, ¿no? Interesante. Eso a mí estas dos frases me gustan porque nos plantea el concepto de la ciudad como un ideal, pero un ideal que en la práctica es muy distinto, ¿verdad? En su realidad. No es tan estable, ni tan precisa, ni tan buena como muchas veces quisiéramos que lo fuera, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, estas dos frases me parecían como interesantes por eso, ¿verdad? Por poner ya desde un principio que la ciudad es algo con lo cual nos vamos a confrontar, ¿verdad? Claro. Aun cuando estemos a la distancia. Eh, y esa distancia temporal viene un poco primero, bueno, sí, temporal, exacto. Ujú, ujú. Eh, Viene por algún interés que yo tuve cuando empecé a leer crónicas de cómo se fundó la ciudad de San José, ¿verdad? Y ni siquiera tuvo un acto fundacional como tiene una ciudad, digamos, más tradicional. Ujú. Eh, Me encontré algunas crónicas, por ejemplo, una de Cleto González Víquez, tiene un textito muy pequeño que se llama Los orígenes de San José, y yo sentía que yo estaba leyendo como un relato, ¿verdad? Ni siquiera era como un libro de historia, era como un Ujú. cuento. Como un cuento casi. Y a Ujú. mí eso me detonó un montón de imágenes y ¿cómo se llama? Como el detonante era pensar, yo decía, bueno, si esto en algún momento era simplemente un bosque, Ujú. como vemos, no sé, como el bosque que vemos en Monteverde o en Carara o cuando vamos al Surquí, ¿verdad? El Valle Central tuvo que haber sido una especie de espacio natural de ese tipo, ¿verdad? Claro, claro. Pero de pronto ya ahora la vivimos y está completamente saturada de cemento, ¿verdad? Está completamente transformada, ¿verdad? Entonces, yo quise como fantasear un poco a partir de esas ideas, ¿verdad? Entonces, en esta imagen lo que vemos es esta extensión de tierra, ¿verdad? Esto es acuarela mezclada con tierra. Ujú. A los lados vemos un par de rayitas que serían como los ríos Los ríos. que Ujú. demarcan San José, ¿verdad? Torres y María El río Aguilares. Torres y el río María Aguilar. Ujú, ujú. Vemos algunos trazos, como unas incisiones en el papel, que serían como esas primeras edificaciones, ¿verdad? Que eran de piedra o de paja, de madera, ¿verdad? Cosas que se cayeron muy rápido, Claro. probablemente, ¿verdad? Cualquier tembloncito seguramente ya se vinieron Se abajo. venía en el suelo. Y pues yo quise como fantasear un poco y decía, bueno, ¿qué fue lo primero que hizo alguien cuando se propuso de fundar o plantear ahí una aldea o un caserío, ¿verdad? Bueno, ni siquiera era una ciudad. Claro. Y el gesto que a mí se me vino a la mente era quitar una piedra que estorba, ¿verdad? Ujú. Y empezar a revolver la tierra, a escarbar, como a generar un camino, ¿y qué es eso? ¿Qué es transformar ese espacio natural, ¿verdad? Entonces un poco también viene ahí esa mancha blanca, ¿verdad? Como la silueta como de esa primer piedra que yo me imagino que tal vez alguien tuvo que empezar a remover, a acomodar, a poner unas cosas por aquí, a quitar un árbol, etcétera, ¿verdad? A chapear un matorral. Y por ahí entonces son imágenes como muy difusas, ¿verdad? Pero No porque está. la Ujú. imaginación, cuando yo leo el relato de Cleto González Víquez, también es un poco así, pero igualmente son como panoramas, ¿verdad? Como si yo pudiera estar elevado en ese momento, en ese lugar. Eh, Increíble. Esta es otra abstracción Ujú. que nos recuerda a la cruz, ¿verdad? Y al cuadrante, ¿verdad? De cómo están distribuidas las 5 iglesias de la ciudad y con su plaza central, digamos, ¿verdad? Que tiene que ver con eso de que la ciudad en su plano o en su ideal está muy estructurada, está muy ordenada, pero cuando ya eso se lleva a la práctica, eso se rompe, ¿verdad? Y San José es así. Ujú. Tendrá unos cuantos cuadrantes como muy ordenados, pero eso está ya totalmente, digamos, como perdido, ¿verdad? Incluso ya sabemos que donde estuvo en un principio la primera ermita, ya no está ahí, ¿verdad? No. Ahora está en otro lugar, ¿verdad? Eh, Y parte de la evolución de la y ciudad, ¿verdad? parte de la ley, de la evolución de la ciudad, Ujú. ¿verdad? Y quería compartir de esta serie estas otras dos imágenes porque algo que me ayudó mucho a mí a entender cómo está distribuida la ciudad, ¿verdad? Es entender esa relación entre norte y sur. Eh,
el norte para cafetaleros, oligarcas, más adinerado, ¿verdad? Mucho más ordenado, con unos terrenos mucho más aptos para Claro, la más y más construcción, amplios, tal vez. más amplios, con mayor acceso al agua, y los terrenos del sur, que eran como un swampo, más caóticos, más difíciles de sobrevivir en ese espacio, ¿verdad? Eh, entonces, y si vemos el San José actual, mantiene como esa división como socioeconómica, ¿verdad? Es cierto. Y Eh, es interesante, ¿Verdad? perdón, eso es algo así Ujú. como la Avenida Central, lo que podemos ver aquí en el medio, que divide Exacto, esos dos, el norte y sur. ese corte sería la avenida central, exactamente, ¿verdad? Qué interesante. Igual, estos, como otras, son imágenes como muy abstractas, pero que me ayudaron a mí como a definir o a entender luego cómo estaba entendiendo yo la ciudad a la hora de que la transitaba, ¿verdad? Claro. Y Y bueno, no me voy a extender más ujú, con esta serie, nada pero más te iba a preguntar, perdón, José, ¿qué técnica utilizaste en esta obra? todo es acuarela mezclado con tierra, Qué interesante eso de tierra la que tierra. yo extraje ahí de algunos lotes del mismo centro de San José. Ah, ve, qué curioso eso. Y son como también incisiones o marcas sobre el papel. Un poco también, bueno, jugando yo, como diciendo, bueno, si alguien construye, ¿verdad? Necesita marcar el terreno, establecer Ajá, una serie como de puntos y de marcas para decir, ok, aquí va esto, y empieza a claro. avanzar, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, era más un proceso como más sugerente Ujú, que crear una imagen, digamos, descriptiva de cómo ujú. pudo haber sido esa aldea, ¿verdad? No, pero qué interesante y realmente lleva parte de San José tu obra, literalmente, ¿verdad? Literalmente lleva parte de San José con este, Literalmente, sí. qué bueno, ¿verdad? No, interesante también el tema de cómo nació San José, ¿verdad? Yo no sé si las personas habrán leído, ¿no? ¿Verdad? Como vos decís, pero sí, a través de una ermita, ¿verdad? Que estaba donde hoy está la tienda Escaguete, enfrente del Banco Central, fue donde todo empezó, ¿verdad? Y de alguna manera casi que obligado, ¿verdad? Porque San José era una zona de paso siempre importante que comunicaba pueblos, pero a través de la ermita. Y bueno, después de eso comenzó a ir evolucionando hasta la ciudad que hoy conocemos, ¿verdad? Pero interesante Exacto. porque, como decís vos, fue un inicio muy distinto al de otras ciudades, incluso que tenemos en el país. Sí, sí, tuvo que haber sido muy complejo, ¿verdad? Imagínate, no tenía ni siquiera agua potable. Ujú. Eh, Digo, la primera gente que vino a vivirse a la ciudad la tuvo que haber pasado bien complicado, ¿verdad? Sí, no, sin duda, sin duda. Y ahí fue curioso, Entonces, este papel de la iglesia, ahora que pone la cruz y todo eso, y la iglesia que se podía apreciar en la primera imagen, ¿verdad? La iglesia fue de alguna manera la ajá, que comenzó a atraer a la gente, quisieran o no quisieran, ¿verdad? Y sí, es muy interesante, ¿verdad? Y ahora que mencionabas a Cleto González Víquez, que muchas veces las personas lo conocen como el expresidente, ¿verdad? Que tuvo Costa Rica, bueno, tuvo un papel muy importante en San José bueno, él se dedicó a investigar mucho, ¿verdad? Y en algunos textos de Florencia Quesada se puede ver menciones, ¿verdad? Al trabajo de Cleto González Víquez, pero muy interesante, ¿verdad? Ese trabajo y la manera en la que te sí, inspiraste. sí. A mí siempre me quedó la incógnita. Yo decía, bueno, este texto, ¿de dónde lo habrá sacado Cleto González Víquez, ¿verdad? Me imagino que de relatos o de algunas fuentes más informales que habían en la época, o de cierta tradición oral, ¿verdad? Que ahora Claro, nos parece todavía más lejana, ¿verdad? Pero muy importante cuando una figura del tipo como él, ¿verdad? Y dedica tiempo y escribe esas cosas. exacto, completamente. Sí, Creo que habiendo sido un político, ¿verdad? Que estuvo y muy ocupado en sus años. porque le da credibilidad, Ujú, pero también nos recuerda que nosotros hoy día podemos hacer eso, ¿verdad? ujú, Muchas veces pensamos que la idea o la historia de la ciudad va a ser solo escrita por historiadores o por sociólogos o arquitectos, y por qué nosotros mismos no hacemos nuestros relatos y ujú. vamos construyendo una historia más diversa, ¿verdad? Claro, claro, no, Que eso es un completamente. poco de lo que yo, de alguna manera, si pretendo algo, pues va por ahí también, ¿no? Qué bueno. Dejar una visión particular No, qué bueno. de cómo estoy experimentando la ciudad, ¿verdad? Y qué mejor manera, ¿verdad? A través de las imágenes. Si nos vamos en el tiempo, que eso es lo interesante, es un viaje a través del tiempo y del espacio.
Tal vez para quienes no escuchan, la ermita esta fue creada desde que se decidió hasta que se construyó entre 1736 y 1738, tal vez como para que la gente tenga una idea más o menos de por dónde podemos estar, ¿verdad? Ajá, De qué estamos conversando en este momento. Y bueno, y la orientación este-oeste, mucho es justamente por esos dos ríos que aquí aparecen en la imagen, ¿verdad? No, limitaban un poco ese crecimiento hacia el norte y hacia el sur. exacto, exacto. Qué bueno, Sí, qué hay bueno. mucho como de intuición geográfica en lo que yo pinté también, ¿verdad? Qué bueno, no, está Y increíble. veamos esta otra frase que dice, la nostalgia por la ciudad, que hoy en día pensamos en vías de extinción, en alguna medida siempre refleja la nostalgia por la ciudad rural. A mí me gustó porque yo creo que eh, la tenemos todos, ¿verdad? Basta ver cualquier conversación por el celular, en Facebook, en lo que sea. Todo el mundo tiene como una nostalgia Mm, por un pasado josefino que fue hermoso y que ya no existe, ¿verdad? Y correcto. mucho de ese pasado era rural, ¿verdad? La ciudad de San José es muy pequeña, es muy Sí. reciente. Sí, sí, todavía había Eh, cafetales hace no mucho, en algunos sectores todavía de la ciudad, sí, por poner un ejemplo, ¿verdad? exacto, y hay vestigios de esa ruralidad. Y un poco motivado también por eso, en el año 2015, yo creé bueno, estuve dibujando un cuadernito, no como lo hago ahora, porque yo dibujaba más como de memoria, Ujú, ¿verdad? Todavía no hacía el ejercicio de ir a dibujar a la calle, sino que cuando caminaba, por cualquier razón, ¿verdad? Sobre todo cuando iba a tomar fotos, ujú. pues me quedaban ciertas imágenes, entonces yo llené todo un cuadernito con dibujos y que luego pues se exhibió en un momento en una galería así de esta manera, digamos, ahí Qué están todos bueno. los dibujos reproducidos, ¿verdad? Y de alguna manera yo trataba como de ver esos contrastes, esto es un escaneo del cuaderno, ¿verdad? De los tipos arquitectónicos, porque esa tipología arquitectónica nos va relatando las épocas, ¿verdad? Los Claro, estilos, claro. nos van mostrando esas temporalidades que habitan de manera conjunta en un mismo espacio, ¿verdad? Entonces, Sí, llené todo este cuadernito con dibujos como estos, ¿verdad? qué Que bueno. ahí vemos también los típicos techitos como de la arquitectura más criolla, ¿verdad? A Claro, de la dos par aguas. de dos aguas, ¿verdad? A la par de estos otros edificios mucho más pesados de Ujú, concreto, ¿verdad? Como ujú. más modernistas. Eh, y pues el cuaderno se me fue llenando así como a pura imaginación, ¿verdad? Estos lugares, si yo los trato de ir a buscar, no existen, ¿verdad? Qué Era interesante. como el residuo que quedaba en mi mente de esas caminatas, ¿verdad? Creo que este tipo de espacios vacíos, que ahora son como parqueos en Ujú, realidad, ¿verdad? ujú. También son como otra cara que tiene la ciudad, que yo creo que muchos estamos como descontentos, ¿verdad? Por ese uso del espacio Sí, que podría ser como más interesante, ¿verdad? muchísimo más. Y, entonces, bueno, por ahí llené ese otro cuadernito, como ya para ir también como enlazándonos con el presente, ¿verdad? Eh, y esta otra frase dice así, por haber mirado demasiado a la ciudad en el horizonte, como el esquema puro, como el monograma de la civilización, la perdimos de vista, ¿verdad? Es eso mismo que mencionaba ahora, ¿verdad? Ver a la ciudad como un esquema ideal que se va a proyectar en la realidad como de una manera perfecta, pues, Ujú. no existe, ¿verdad? Y si tenemos la mente puesta siempre en eso, eh, vamos a estar en una experiencia o en una vivencia de la ciudad que no es la ciudad. La ciudad está en otro lado y yo estoy por aquí. Sí, la Porque, podemos idealizar demasiado que simplemente no ajá, nos damos cuenta dónde estamos. exacto, ¿verdad? Como que nos salimos de la experiencia de la ciudad, que es un poco más confrontativa, más caótica, más el estar interactuando, ¿verdad? El que la ciudad se va haciendo todo el tiempo. Completamente. Alguien, alguien construye y planea algo para ese lugar, pero termina siendo lo que la gente lo use, Exacto, exacto. Sí, ¿verdad? la gente la que al final de cuentas decide, como dicen, a veces el arquitecto propone y el ciudadano dispone. El ejemplo de un parque, etcétera. Tal vez se decide que ese es el mejor camino, pero cuando uno comienza a ver que fuera del camino creado comienzan a verse trillos, ahí es donde dice, ok, bueno, esto es lo que la gente quería, no necesariamente lo que se había planeado. Y así comienza, es Exacto, un ejemplo de cómo evoluciona toda la ciudad al final de cuentas. exacto, exacto. Y bueno, creo que
la mayor expectativa o de los lugares que estamos así como viendo a ver qué va a pasar es el nuevo edificio de la Asamblea, ¿verdad? Que se va a conectar con la Plaza de la Democracia. Y vamos a ver cómo se vive eso, porque es un lugar muy Exacto. criticado y nunca sabe, a la larga termina siendo un lugar importantísimo, o tal Ojalá, vez ¿verdad? no, ¿verdad? Ojalá, Ojalá porque sea sí. positivo, ¿verdad? Tal vez, dependiendo de quién, pero no son muchas ¿Y qué las pasa? voces que apoyan, ¿verdad? Como un gran Sí, aporte sí, a la ciudad. Esperemos que nos exacto, equivoquemos y que de repente sea un espacio muy ocupado por las ciudadanas y los ciudadanos al final. Esperemos, hay que exacto. ver qué pasa. Un buen Esperemos, experimento va a esperemos, ser sí. ese. Eh, y bueno, entonces hablando de como de perder de vista la ciudad, ¿verdad? En algún momento decidí hacer como una serie de panoramas viendo la ciudad como muy lejana. Qué Sobre bonito. todo me iba a las montañas de Escazú, las montañas de Heredia, como tratando de irme al norte, al sur, al este, al oeste, ¿verdad? Alejarme lo más que pueda y ver cómo se percibía esa ciudad, ¿verdad? Entonces, por ahí surgió esta acuarelita, bueno, es una acuarelita como de tamaño de 50 por 70 centímetros, más o menos, es un tamaño pequeño. Eh, y para mí, cuando yo estaba en Escazú viendo la imagen, yo lo que sentía era que ya la ciudad se expandió, ¿verdad? Ese esquema se diluyó y empezó a irse hacia todo lado, ¿verdad? Ya incluso uno ve cómo y cada vez las lucecitas en las montañas aparecen, ¿verdad? Sí, Cada año hay esa vista de luces en la noche se va expandiendo, ¿verdad? Entonces un poco esta acuarela va como por esa idea de esa extensión del gris, ¿verdad? El gris que representa la ciudad, cómo se va extendiendo en todas direcciones y de una manera como incontrolable. claro, Y claro. si Sí, uno lo como la deja mancha ir, pues, urbana abarca cada vez más el espacio. ajá. Y cómo de alguna manera también como la distancia como que nos diluye como esa materialidad, ¿verdad? Aquí lo que vemos simplemente son como capas o pequeñas figuritas que representan esa irregularidad del volumen de la ciudad misma, ¿verdad? Que también por ser una ciudad como pequeñita, nosotros la percibimos como muy horizontal, ¿verdad? Muy plana. Eh, ya Qué bueno. más metidos en la ciudad, ¿verdad? Eh, Está esta otra obra, un poco siguiendo como una técnica similar de acuarela. Esto es una acuarela ya como en gran formato, como casi 2 metros de ancho. Wow. Y aquí mi interés era resaltar esa idea de la montaña, ¿verdad? Todavía tenemos bueno, por nuestra geografía y por la altura de la ciudad, casi que en cualquier lugar donde estemos vamos a ver la montaña. Es cierto, Eh, completamente. ¿Verdad? Entonces creo que la montaña está como en nuestro imaginario, pero, y me gusta esa idea de esa montaña como negra, ¿verdad? Que también como que nos contrasta mucho con lo que de alguna manera significa la ciudad para nosotros, ¿verdad? Ir a la montaña es como ya me voy a relajar y me voy a salir de este lugar que no me gusta, ¿verdad? Voy a ir a recibir aire puro, etcétera. Como un escape Eh, de la realidad de Como un alguna manera. escape, ¿sí? Y pues también dentro del simbolismo, por lo menos en la cultura occidental, ¿verdad? La montaña siempre ha sido un territorio como de amenaza, ¿verdad? Eh, por algo las ciudades y las urbes han prosperado en otros sitios. Son muy difíciles las ciudades grandes que son en montaña, ¿verdad? Como La Ujú. Paz en Bolivia. Son como escasos ejemplos. Sí, que siempre Eh, también están en zonas bajas, y ya sean valles o incluso a ajá, la par de algún río importante o de la costa. valles, ríos, puertos, ¿verdad? Entonces, por eso un poco también esa intención de esa montaña negra, como un poco amenazante sobre la ciudad, ¿verdad? Como diciendo, bueno, aquí estoy yo y aquí me voy a quedar. Ujú, ujú. Eh, que también yo, cuando ya pude ir a viajar y ver otras ciudades que no tienen como esa dominancia de la montaña, uno siente mucho la diferencia. Es como bastante interesante sentir Interesante como eso que esas, mencionas, de esas verdad. percepciones. Si uno casi queda por un hecho como si uno hubiera ido toda la vida acá y sin salir, como que así son todas las ciudades, la ciudad en el medio Ujú. rodeada de montañas y claro, son realidades muy distintas según el Sí, país o la ciudad donde uno pueda estar.
exacto, exacto. Y yo creo que eso de alguna manera influye en cómo percibimos la ciudad, ¿verdad? Claro, Quizás el tener la montaña siempre ahí accesible nos hace una ciudad más disfrutable, tal vez. claro, es como una Y especie de equilibrio. sí, y a veces hay contrastes muy ricos, porque a veces está uno, no sé, en la Plaza de la Cultura, con ese sol bellísimo y la montaña a lo lejos se ve nublada, uno ve el aguacero y dice: "Bueno, esto es bellísimo, ¿verdad? ¿Cómo puedo ver todos esos cambios climáticos ahí al frente mío y como tan diversos, ¿verdad?" Claro, claro. Eh, bueno, ya también un poco metiéndonos Ujú. todavía más adentro en la ciudad, ¿verdad? Tenemos esta vista Qué bueno. de, esta es la avenida Tercera, por el mercado de la Coca-Cola y el mercado central, ¿verdad? Como toda esa Ujú. capa de cuadras, ¿verdad? Cada 100 metros es un color gris distinto. Sí, sí, es una zona bastante Y caótica, ¿verdad? sí, bastante cargada, bastante caótica, ¿verdad? Y un poco la técnica con estas acuarelas que hemos visto, que han sido como, tal vez como muy distintas a lo que uno usualmente ve, que no estoy pintando luces o sombras, ¿verdad? Solamente estoy pintando como planos de profundidad. Es como, es como una arquitectura de la pintura. No sé si se entenderá, pero digo, cuando uno pinta, uno estructura un cuadro, una imagen, Ujú. y bueno, empiezo por aquí, voy por allá. La manera en la que yo estructuraba estas acuarelas era un poco siguiendo de órdenes o una norma, digamos, como arquitectónica, ¿verdad? Pues en Ujú. este caso, las cuadras. Y la misma luminosidad y la sombra que hay en la imagen, pues se lograba a partir de las capas, de las veladuras, ¿verdad? En una capa de acuarela más otra, más otra, más otra, ¿verdad? Hasta que ya llegaba al negro, ¿verdad? Entonces estas acuarelas, como esta también, ¿verdad? Sí tienen una luz, pero no es una luz no es una luz real, es una luz propia como de la técnica, digamos Claro. así. Eh, y de alguna manera eso también estaba amarrado mucho a cómo percibo yo estos panoramas, ¿verdad? Bueno, yo uso anteojos, entonces siempre Ujú. también padezco un poco de mala visión, pero Somos dos. hay, había algo, ¿verdad? Yo decía, bueno, hay una distancia donde yo percibo la ciudad y siento la profundidad y reconozco los gestos de la gente, pero ya luego se convierte como en una mancha, ¿verdad? Como en algo borroso, algo difuso. Eh, y creo que también la misma geografía de San José, ¿verdad? Que es un poco irregular, de pronto nos da vistas como estas donde uno puede como llevar al extremo, es decir, de lo borroso y lo difuso hasta lo más definido y visible, ¿verdad? Eh, que me parece a mí también que hay ciudades que tal vez no lo permiten o que otras todavía lo potencian más, ¿verdad? Claro, claro, completamente. Como, como estar, no sé, en la torre latinoamericana en México, ¿verdad? Que uno ve y esa cosa como que no se acaba nunca. Aquí no tenemos eso, aquí hay una montaña o algo que ya nos impide seguir viendo el horizonte. Exacto, aquí es difícil llegar a esa vista de horizonte, como decís vos, qué curioso, ¿verdad? Exacto. Es lo que hace única. Ahora, cada ciudad por su topografía también, que influye en todo, al final de cuentas, en el paisaje urbano. Ajá, ajá, exactamente. Y este, creo que también hay mucho como de geometría en estas pinturas, ¿verdad? Que también de alguna manera van reflejando de nuestros estilos arquitectónicos, ¿verdad? Los techitos de la arquitectura criolla más triangulares, ¿verdad? O los galerones del mercado, y las otras moles más rectangulares, de 5 o 6 pisos. Bueno, moles digo yo, pero en cuanto a una pelota, ¿verdad? Pero Claro, claro. tampoco ni son tan grandes. Sí, Eh, poco armonioso, digámoslo así, ¿verdad? No no, existe una línea, no existe no hay armonía al final de cuentas en el estilo. sí, Cada sí, edificio responde a los intereses o al presupuesto, a las ideas de la persona que la construyó, ah, que la diseñó, o a muchas veces sin diseño nada más hagamos, y es parte, al sí, final de cuentas, del mismo encanto, porque no podemos decir ni qué es feo ni qué es bonito, simplemente es lo que es la que, define a la ciudad y tiene un encanto exacto, interesante. exacto, es la que es, ¿verdad? Ujú. Exacto. Y uno le va agarrando el gusto. No, así es, Por- tiene su lado bonito, si no sabe apreciarlo. Exacto.
Y bueno, voy a pasar ahora ya a otra obra. Esta es una pintura al óleo. Esta es una Bueno, pintura de gran formato, es muy, muy grande, como 3,5 metros más o menos. sí, grande, sí. Eh, Fue toda una experiencia hacer esto. Yo creo que yo quedé curado porque después de eso no volví a pintar tan grande. Fueron casi 4 meses. Yo calculé que unas 20 horas por semana de estar pintando. Hijo de pucha. Fue Sí, un proceso bastante rudo. Y bueno, en aquel momento iba para una exposición en la Galería de Equilátero, en el caso que ya no existe, la recordamos con mucho cariño. Y ellos me decían, haga un cuadro grande. Yo, bueno, y démosle. Y la medida era, bueno, ¿de qué tamaño es la ventana? De 1,83 m, pues va de 1,80 m el hijo ancho. de pucha. Y yo me acuerdo, además, yo esto lo trabajé en el taller de la casa de mis papás, en un segundo piso, y yo tenía un espacio para pintar en ese momento. Y yo le compré el lienzo, lo mandé a hacer, ¿verdad? A la medida. Y los tuvimos que subir por el techo y apenitas pasó por la ventana y fue toda Sí, todo un una, reto, fue. fue todo un reto muy, muy vacilón. Y luego sacarlo, y yo decía, "Man, le va a pasar algo, se va a rayar, se va a caer, se va a quedar pegado en una lata de zinc del techo". Imagínate, después de y, todo ese trabajo, sí. y después de toda esa breteada, ¿verdad? Eh, y bueno, yo quise hacer esta pintura que fue un poco masoquista, pero porque dentro del imaginario, digamos, de la pintura que retrata la ciudad en la historia del arte costarricense, esta pintura estaba como ausente. Eh, hay una obra, mira, lo hubiera puesto, pero si no, luego les dejo el dato, Ujú, que creo que es de finales del siglo XIX, que, ujú. que retrata un panorama de San José, pero se ve muy verde, claro, porque es hace 130 años más o menos, Claro, ¿verdad? claro. Una mancha urbana muy Pero, pequeña. exacto. Y ahora de las nuevas torres de apartamentos, como las de Paseo Colón, ¿verdad? Que es donde estoy ahí subido tomando la fotografía, de ahí nos muestran esta otra cara nueva de San José, ¿verdad? Y lo que me encuentro es de ahí un juego de geometrías y de parches grises, de increíble. Yo dije, tengo que hacer esto, ¿verdad? No, Incluso luego me arrepentí no ujú. haberla hecho un poco más amplia, ¿verdad? Porque ahí está casi todo el centro de San José, Eso veo, visto de oeste a este, correcto. visto de oeste exacto, Ujú. en esa dirección que decís, ¿verdad? Y bueno, voy a mostrar como algunos detallitos que me parecen interesantes, que yo creo que era de parte como del encanto de esta obra, ¿verdad? Había mucha simplificación de mi parte como pintor, ¿verdad? Ujú. Esta es la avenida Primera, donde paran los buses de pavos ahí, Claro, por la en la Coca-Cola. Por la Ujú, Coca-Cola, ajá. ujú. Eh, la Merced, que es quizás para mí el edificio más interesante de San José, Es increíble. porque eh, se reconoce desde cualquier lugar, ¿verdad? O sea, su diseño la hace como única. Sí, es un Entonces, como estilo que, muy particular y aquí en San José y creo que en Costa Rica en general existe poco, ¿verdad? El diseño neogótico, ¿verdad? Y eso lo hace sí, resaltar sobre el resto. exacto. Y pues todavía tiene sobre todo la torrecita, pues tiene cierta altura que Ujú. donde sea que uno esté, uno dice, ya está la Merced, ya sé dónde estoy, ya me ubico, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Sí, Todavía hoy, bastante más de 100 años después de construida y sigue siendo todavía los edificios altos y resaltables. sí, yo creo que eso le da una función importante, ¿verdad? Dentro de cómo transito yo la ciudad, ¿verdad? Qué bueno. Eh, Esos son, perdóname, son como acercamientos dentro de la pintura grande, esos son acercamientos que estás haciendo. exacto. Por ejemplo, Ah, aquí vemos, voy a devolverme, ujú, ¿sí? No sé si se verá el cursor, no se ve el cursor, pero si se van al centro de la obra y cogen un ujú, poquito a la derecha, ujú. ahí van a ver la Merced y van a ver la Correcto. Avenida Segunda, como Ujú, suben. ujú. Ahí se veía el Y puente peatonal que ya no existe, incluso, me llama la atención eso. ajá, ahí está el puente peatonal que ya no existe. Quiere decir que esa foto es anterior a eso. Esta pintura yo la hice con una foto como del 2013, creo, Ah, sí, o claro, con el imagínate. 14, por ahí. Ya lleva su rato. Eh, Ujú.
Aquí vemos las capas de edificios del Hotel Talamanca, Ujú. el Banco Negro, el BCR, el Banco Popular, incluso se ve un edificio que sería la catedral, ¿verdad? Como unos quiebres diferentes en Ujú, la ujú. geometría, que se ve al fondo el edificio de la Caja también, ¿verdad? Ajá. Eh, Una torre que es como esta, el ICE también, veo por ahí, ¿verdad? Que está ahí por el el teatro. ICE, Ujú. exacto, sí, el edificio del ICE, ¿verdad? Este, no, no sé si será un detalle como importante, pero esta era como la zona de la pintura que a mí más me gustaba hacer, porque era el intermedio entre reconocer una figura y tener una mancha ya abstraída como en las montañas, ¿verdad? Que Ujú. solo son como pinceladas. Porque como ejercicio mental y como ejercicio de visión era súper difícil. A mí había días que yo terminaba con dolor de cabeza Pues, porque yo además estaba trabajando a partir de una foto de como de alguna manera un poco pobre. Yo no tenía como una cámara así muy profesional ni nada. Entonces era como todo un trabajo de percepción, eh, de percibir esa lejanía, ¿verdad? ujú. Aunque fuera a partir de la fotografía, ¿verdad? Un poco también del recuerdo que yo tuve del lugar. Eh, y bueno, no sé si eso para mí era muy importante eso, ¿verdad? Claro, claro. Eh, Aquí vemos otro detallito del Paseo Colón, justo donde ya da la vuelta en el San Juan de Dios, ¿verdad? Ujú. Para meterse en Avenida Segunda. Ajá, donde ya Eh, empieza el bulevar. ajá. ¿Verdad? Que también es eso mismo que estaba diciendo, ¿verdad? Tiene que ver, por ejemplo, se ve aquí muy claramente con la manera en la que se pinta, no sé, un semáforo, un árbol, un Ujú, carro, ¿verdad? Son como manchas, son como pinceladas, algo que sugiere que eso es una figura, que es ujú, algo, ¿verdad? Pero claro, cuando ya se ve todo el panorama completo, pero como aquí, ¿verdad? ujú, ujú. Cada cosa agarra como su dimensión y su valor y empieza a tomar como un lugar dentro de todo ese entramado que es la Exacto. ciudad, ¿verdad? Qué interesante Eh, eso que mencionas, ¿verdad? Porque qué diferente. Si ya si nos acercamos, ya se ve difuso, pero desde esta vista, por así decir, panorámica, todo se ve perfecto en su lugar. Y qué sí, ¿verdad? interesante. Parece que, digo, ¿no? Eso es justamente como lo que yo quería acentuar y como esos juegos de percepción cuando está uno ante un panorama, ¿verdad? Ujú. Ya sea un panorama urbano o en un espacio natural, ¿verdad? Eh, la, pues, a ver, no detallamos nada, no vemos nada, solo nuestra mente reconoce algo y lo termina de construir, ¿verdad? Exacto, eso es interesante eso Eh, que decís, ¿verdad? ujú, Que no necesitamos la figura exacta, la mente con, tal vez con la memoria también termina de definir ciertos exacto, detalles. exacto, exacto. Entonces yo creo que cuando, no sé, quizás el espectador que está frente a la obra, ¿verdad? La rellenará con lo que conoce de la ciudad, ¿verdad? Ujú. Y si algo no lo conoce, pues solamente verá una geometría, no Claro. verá, no verá gran cosa, ¿verdad? Eh, Creo que iba también como mucho por ahí el ejercicio de la pintura, ¿verdad? Eh, Qué bueno. Aquí sí, bueno, ahí puse esta foto como para contextualizar un poco El el proceso. proceso de la pintada, el tamaño del cuadro también. Sí, qué clase de Casi que trabajo, llené ¿verdad? todo el taller, y toda la pared. Y qué interesante también, José Pablo, ahora que hablamos, viendo un poco desde lo que empezamos ahora, esta ya es mucho más detallada, ahora las anteriores eran un poco más abstracciones, ya está mucho más definida, ¿verdad? Más realista. Ajá, sí, porque sobre todo en esta sí me interesaba como tener cierta imagen como icónica, como que alguien dijera, ok, sí, estas son las ventanitas del San Juan, Ujú. esta es la torre de la Merced, ¿verdad? Para hacer esas asociaciones, Claro, justamente, claro. y que cada persona la llene con su bagaje cultural que tenga sobre la ciudad, ¿verdad? Claro, claro. Em, Quería contar un poquito así breve, como un Ujú. poco del proceso de este cuadro, que a mí me marcó mucho, ¿verdad? Ahí ves la foto pegada. Esa era la foto con la que yo trabajaba, man. Era una foto a blanco y negro que además al propio la imprimí como en impresión barata. Ajá.
para que además la foto se distorsionara un poco y me generara como cierta dificultad de interpretar lo que yo veía. Claro. Y entonces pues, también tienes que llenarlo con tus recuerdos también, no solamente con Exacto, lo que ¿no? veías. Exacto, exacto. O con lo que me inventaba en Ujú, cierto ujú. momento, ¿verdad? Eh, Qué bueno. yo de lo primero que hice, Ujú. antes de empezar a pintar, ¿verdad? Fue como generar toda esta gama de grises, que también iba a ir asociada mucho como a si algo estaba cerca o si algo estaba muy lejos, ¿verdad? Si ustedes ven el cuadro, los planos más profundos o más Ujú. lejanos son grises muy claros, Son más ¿verdad? Y claros, los claro. grises Ujú, oscuros son los que están como cerca, ¿verdad? ujú, Eso, pues en la realidad se cumple un poco por cómo el aire distribuye la luz, ¿verdad? ujú. Pero hay una lógica ahí que yo también le fui aplicando un poco a mi manera, ¿verdad? Entonces, todo este proceso empezó con estos 15, bueno, ahí no están todos, pero eran 15 tarritos de gris, pintura al óleo. Eh, Aquí vemos las fotos impresas con las que me basé, eran dos, ya no me acuerdo por qué usaba dos. Creo que las pegaba en diferentes lugares del lienzo, así Así no va. tenía que estarlas quitando. Y bueno, esta obra iba un poco como por todo este rollo que les comentaba, ¿verdad? Eh, y tiene algo como de postal, ¿verdad? Cuando uno piensa como en la imagen de una postal es como esa imagen como que trata o intenta, ¿qué será? Como decirnos, esto es, vamos a ver, como vendernos algo, ¿verdad? Claro, sí, es como una Eh, publicidad al final, exacto, una ¿verdad? Y es un idealización. poco como una idealización de alguna manera también. Y esta frase también quiero como resaltarla, dice, la postal es a la identidad de la ciudad lo que la foto de identidad es a la persona, inexpresiva, sin espesor, no una presencia ni un encuentro. Sí, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo creo que todos odiamos la foto de la cédula, la foto de la licencia, son terribles, ¿verdad? Nunca nadie está contento o contenta con, con Como, cómo quedó. nadie dice, "Ay, pero ese es usted, ¿verdad? Nadie se reconoce ahí, ¿verdad? Ujú. Y entonces también un poco el ejercicio de haber hecho esta obra anterior, ¿verdad? Era como si yo reconocía algo a partir de esa imagen como Ujú, postal, ¿verdad? También era como un ejercicio como muy íntimo, muy ujú, personal. ujú. Eh, y pues, bueno, esto, yo seguí haciendo toda una serie de acuarelas, siempre Qué bueno. pensando como en estas ideas, ¿verdad? Eso está lindísimo. Eh, Ya esa diferencia anterior, ya se le aplicaste color. esto es color, esto es acuarela, como más o menos como 80 por 1 metro por ahí. Eh, y aplicando Qué color bueno. porque, claro, el color también tiene cierta emocionalidad Ujú. importante. Y creo que justo en esta época es esto un poco lo que estamos viviendo, ¿verdad? Estos paisajes fríos, Ujú. tal vez la luz del atardecer ya no, ya la estamos extrañando un poco, Eso sí. pero tal vez por ahí de noviembre, diciembre ya podamos como tener esta vivencia como del cielo del aguacero con cierta luz, ¿verdad? Ajá. Eh, y pues un poco también era como de retratar esos momentos del año que, que hay en cómo percibimos la ciudad, ¿verdad? En verano probablemente la sentimos de una manera y en invierno la sentimos de otra. Completamente. Sí, va cambiando según sea la época. Como la vemos y Exacto, como la sentimos. exacto. De esta me gusta mucho esa perspectiva hacia el sur. Eso fue desde la Aurora, fue que habías tomado esta vista. Sí, desde el restaurante de la Aurora. Qué bueno, me encanta ver aquí, por ejemplo, nunca había visto de esta manera la Casa Jiménez de la Guardia, ¿verdad? Donde se puede ver Ajá, esta ajá, pequeña torrecita, ¿verdad? O sea, qué sí, curioso, ¿verdad? Según donde veamos la ciudad, vemos detalles que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Hasta de repente se nos hace un colocho en la cabeza. ajá, ajá. Sí, vemos como el patio trasero de algunas cosas, ¿verdad? Sí, En exacto. diagonal a la Jiménez de la Guardia se ve la Vasconia, Ajá, la Vasconia. ¿verdad? Si seguimos al teatro, el edificio de Hacienda ya en Hacienda, amarillo, exactamente, ¿verdad? que en este momento está muy vigente. Sí. Y el Marroy, me gusta mucho cómo se ve el Marroy también ahí, qué bonito que se ve, Ajá, ¿verdad? ahí está, sí. De hecho, puse este detalle porque yo sabía que te iba a gustar Qué bueno que verlo está. desde ahí.
Increíble. Y eso también era algo muy, muy interesante de hacer este ejercicio, porque yo me metía como en cada detallito, en cada rincón, ¿verdad? Como a explorar esos edificios que desde la calle, tengo su fachada y ahora desde estas fotos tengo sus costados, sus partes traseras, ¿verdad? Eh, y bueno, esta obra también como un poco por su colorido así como grisáceo, apagado, ¿verdad? Que contrasta con los amarillos de la luz. Ujú, del sol, claro. Yo la empecé haciendo como una base de negro, como pintaba las otras. Toda una, a ver, en algún momento esta acuarela era totalmente blanco y negro, bueno, con grises. Y a partir de ahí luego le fui cayendo con color, ¿verdad? La Qué acuarela curioso. permite hacer eso. Y al final es esa capa de gris y de negro la que nos da como esa luz fría, oscura, ¿verdad? Completamente, Eh, ¿no? Y qué interesante el sí. proceso porque me recuerda como pasó con muchas películas en blanco y negro que de repente colorearon, ¿verdad? O Ujú, ahora que hay, por ujú. ejemplo, a mí me encanta seguir algunas páginas que hay en Instagram que es historia en color, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos Ajá. ver fotografías de la Primera Guerra Mundial que eran en blanco y negro y de repente la aplica en color? Un poco ese fue el proceso que vos aplicaste entonces en esta obra. Sí, exactamente, exactamente. Mae. Qué Y bonito. sí, ya el negro le pone una limitante al color de alguna manera, ¿verdad? Eso Claro, es ¿no? como interesante experimentarlo para uno como pintor, ¿verdad? Y puse este otro detallito, Ujú, también sobre todo para incluir un poco al teatro, ujú, ujú. porque aunque a ver, es un edificio como muy importante en Sí, nuestro claro. imaginario, Un ¿verdad? ícono completo. Por algo mucha gente le dice que es como la joya arquitectónica de San José. Y también en muchas de las panoramas que yo pinté y en las fotografías que tomé, ahí está el teatro, ¿verdad? A veces apenas solo se ve algo, pero creo que es gracias a ese techo rojo que uno no reconoce, ¿verdad? A veces uno ve el patrón de la lata esa, Ujú, es como un rombo, ¿verdad? exacto. Entonces, ay, mira, ya está el teatro, ¿verdad? Sí, es como un punto de referencia único que todo el mundo lo va a reconocer. Exacto, exacto, ¿verdad? Y yo creo que como pasa con la Merced, ¿verdad? Creo que esas características arquitectónicas se vuelven muy importantes y a mí la verdad me gustaría, no sé, que tal vez los arquitectos hoy en día también pensaran un poco en esas cosas, ¿verdad? Cómo su arquitectura va luego a tener otras funciones, digamos, simbólicas, Ujú. no solo la funcionalidad del edificio que se está diseñando, ¿verdad? Sino cuál va a ser el papel dentro de todo el conjunto de la ciudad. Claro, no, no, Y, y es ujú. increíble el legado, sí, que porque al final de cuentas es un legado que van a dejar a la ciudad, ¿verdad? Y a la memoria. Sí, 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 totalmente. ¿Ves? Ahí está el teatro otra vez, ¿verdad? Aquí Claro, lo acerco y ahí se ve el techito rojo, ¿verdad? qué bonito, ¿verdad? Me gusta mucho de todo esto que estaba viendo. Bueno, uno me sorprende el nivel de detalle, ¿verdad? Porque por ahí que se ven como hasta cortinas y todo en algunas ventanas, Ajá, ajá. que logré ver más que todo en el anterior. Y me gusta mucho, bueno, en este es un ejemplo muy interesante, ¿verdad? Ese contraste de las latas acá que todavía se ven que son generalmente Ajá, de construcciones más bajas. sí, Edificios como el de la Caja, ¿verdad? A mí me encanta en particular el que aquí podemos apreciar tanto el edificio principal como el anexo, ¿verdad? El Genaro Valverde, que es esa arquitectura brutalista, ¿verdad? Que también sí. impacta mucho. Bueno, a mí en lo personal me encanta, ¿verdad? Ese edificio, ¿verdad? El anexo me parece Ujú. impresionante. Sí, es Y es una mezcla, impresionante. ¿verdad? De todos los estilos, ¿verdad? Y épocas que podemos apreciar acá, materiales, colores, ¿verdad? Que es lo que caracteriza mucho a la ciudad, ¿verdad? No es muy difícil decir que San José tiene una sola arquitectura, ¿verdad? Como hay ciudades que dicen, ok, tal ciudad se reconoce por el Art Nouveau, por el Art Deco, pero Ajá, aquí en ajá. realidad no hay manera de decirlo, es una mezcla, Sí, ¿verdad? ¿no? Imposible de definir. Exacto. Sí, hay mucho color todavía. Ujú, Creo que ujú. la tendencia arquitectónica viene siendo, no sé, ahora con mucho vidrio, mucho cemento, negro, grises fríos. Ahí está el ejemplo de la asamblea, ¿verdad? Sí, completamente. Que es un poco así, ¿verdad? Y todavía hay ciertos dueños de edificios como que no están metidos en esa onda y entonces le dan como esa diversidad de color a la ciudad. Claro, y ahora A incluso que veces se por ahí, vuelve, sí. se vuelve muy, muy llamativa. Bueno, ahorita si vemos aquí en el centro está como este costado como gris, ¿verdad? Ujú, A la derecha como en lila, ese es ujú. el Balmoral, que ahora es como anaranjado, ¿verdad? Tiene un Sí, color súper tiene como chillón. un toque, es cierto, es bastante Ajá, más llamativo, sí, sí, sí. sí.
esto yo lo pinté también anterior a ese momento. Así. Y arriba, el que sale como naranja, cafecito, es Ajá. la yacuna que está como un gris Ah, oscuro, sí ¿verdad? es cierto, ¿verdad? ¿Cómo cambió? Tenés razón, la Yacuna cambió mucho, de verdad, porque fue una intervención bastante grande la que se le hizo. Y si Sí, casi no ve el Balmoral, sí, qué mezcla de colores, como decís vos, ¿verdad? Es una mezcla de colores completa. Los techos verdes que vemos aquí en primer plano, ¿verdad? sí, habría que ver, yo pues no he hecho el ejercicio como de volver al sitio y tomar la foto, ver cómo está, ¿verdad? Porque también esos cambios de color Ujú. eh, también le van alterando a uno como la idea de la ciudad, ¿verdad? Completamente, Y, completamente. y, Qué bueno, bueno. ahí veíamos el detallito y bueno, yo combiné mucho el trabajo en blanco y negro, que me encanta, a mí me fascinan los grises, pero también combiné mucho con el tema del color, eh, ya a veces exagerándolo, como esta Ajá, visión de, esto es ¿qué es? El norte de Paseo Colón, eh, ajá. yo no sé si estos barrios tienen un nombre, Sí, como Pitaya o acercándose hacia Barrio eh, México. exacto, Pitaya, acercándose hacia Barrio México, ¿verdad? Esa zona, eh, que también desde las torres de Paseo Colón me permitía como esta vista del San José, que es como un barriecito Ujú. todavía, Sí, que todavía es más residencial y a una escala todavía es más mucho, muchísimo más residencial baja, ¿verdad? y una escala mucho más baja, ¿verdad? De hecho empiezan a aparecer los patios, los arbolitos, Ujú, ujú. ¿verdad? Ahí vemos como un poco un detallito de la pintura. Eh, en el color naranja de los techos es un signo de San José, bueno, yo creo que de todo Costa Rica. Sí, No no, sé si en otros países será así o no. Eh, Me imagino que sí, me imagino que nosotros los pintamos como con ese color, un poco imitando el color de la teja, Tal vez ¿verdad? tenés razón, ¿verdad? Como la gente siempre tiene esa Supongo. nostalgia, ¿verdad? Por la teja y las casitas Puede ser. como de pueblos rurales, ¿verdad? Ahora que hablabas, ¿verdad? Que es mucho el Ujú. tema de la nostalgia, que pela. Sí, Pero sí. es curioso porque en realidad si vos ves en varios países, si vamos Centroamérica, ¿verdad? Incluso, bueno, México o hasta un poco al sur, ¿verdad? Más bien no es tan común ver techos de lata, ¿verdad? Son por lo Sí, general más ¿no? bien, son losas de concreto. Son losas, ajá. Entonces, más bien sí es cierto que se distingue mucho San José y no solo San José, sino las casas, el estilo constructivo que tenemos en Costa Rica es muy distinto al de países vecinos, ¿verdad? Ujú. Que eso realmente, eso que está mencionando sí es muy único, ¿verdad? Sí, sí es bastante, eh, o sea, va mucho con la identidad de la ciudad y los pueblos del país. Exacto, exacto, sí. Y de ahí es un detalle que uno tal vez desde la altura de calle pues, no lo nota o le pasa ¿No? muy desapercibido, ¿verdad? Pues está en otra dimensión completamente. Eh, De hecho, no sé, tal vez incluso yo siendo dueño de una casa por ahí cerca, sería muy tuanis, no sé, pintar algo en los techos, ¿verdad? Sí, qué Dejar curioso, un más ahora mensaje, que, ajá, ajá, y ahora que sí se puede ver, porque cada vez, como ahora que decías, sí se ¿verdad? Hay puede más ver. construcciones altas, de oficinas Exacto. o residencias. Ajá, ajá, exacto. Qué Sería muy bueno. gracioso, man. Bueno, hablando de intersecciones como la que veíamos, Ujú. incluí esta otra que es donde están como las paradas de San Pedro, la iglesia, ¿cómo se llama esta iglesita? Es pequeña, una que está como metida ahí en media cuadra por los buses de San Pedro. Ah, es que es una No es, iglesia no protestante, es un ¿verdad? protestante, sí creo. Y no sé si Es será como bautista, pero sí, tenés razón, claro. ujú. Es esta intersección. eh, y bueno, creo que también ahí poco a poco, como ven, fui cayendo a la calle. Claro, claro, no, ya me logro ubicar. Ese, desde donde estás tomándolo, es el edificio Sauter, el que se llama Bellavista, creo que es el edificio Bellavista. Ay, Digamos, lo que mae. está en diagonal, esa esquina es una panadería colombiana, Sí, que ese edificio es, creo que tiene un parqueo muy grande arriba, desde donde lo sí, estás tomando. ajá, ajá, es Sí, es correcto, de mae. concreto expuesto, tiene ladrillo Sí, también. sí, exacto, Sí, sí, creo que se es llama auto, Bellavista. o Bellavista, no sé. Sí, un edificio muy lindo, además. Exacto, muy bonito, muy Varios. particular realmente. Y sí, esta es Sí, la pura avenida central. Qué bonito ver ajá, aquí, ya incluso llegaste al nivel de las personas, ¿verdad? Que veo a este señor cruzando la calle con bulto y con un bastón, ¿verdad? Por ejemplo. ajá, ajá. Las sombras ya se pueden apreciar mucho mejor, además. Se aprecia la sombra, incluso un poquito la fisonomía de la gente. Hasta Entonces ya sí, se ahí, distinguen más sí, las personas y los carros, hasta marcas, podría ser uno de los carros.
Sí, sí, sí. Ah, de fijo, se reconocen, man. Entonces, de ahí sí, ves, ahí poco a poco fui cayendo a tierra lentamente. Esta otra vista de Paseo Colón, eh, Qué bonita. en un momento donde curiosamente casi no pasaron carros. Eso te iba a decir, eso parece los inicios de la pandemia, por ejemplo, si Parece nos los días de la ponemos en el contexto pandemia, actual, ¿verdad? ¿verdad? Parecía como abril. Sí, 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 parece abril, man. Así Digamos que esto es estuvo. como este es un recorrido de lo que podría dar una paloma, ¿verdad? Ajá, Si ajá. pudiéramos hacer una paloma por un día, esto es más o menos lo que puede dar una paloma, lo que hemos estado viendo hoy. Hay que ver si Más ven o en blanco menos, y negro o man. no, ¿verdad? Eso es lo que no sabemos, pero Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, por ahí me viajé mucho igual con el blanco y negro, con otras dos vistas de Avenida Segunda. ujú, Una qué bonito. tomada desde la caja. Qué bueno, claro, aquí veo el edificio este de la Y, izquierda, ahora me llama mucho la atención ese edificio. ajá. Y la placita, la Y entrada a la caja. la placita de la entrada de la caja, ¿verdad? Y a la derecha igual la Avenida Segunda vista hacia el oeste, ¿verdad? Ujú, ujú. Qué Yo bonita. ahí atravesaba media calle. A mí me gusta mucho esta vista de la derecha porque permite ver, aquí sí es de esos espacios donde por la topografía le logras ver como un horizonte. Entonces, cuando es el atardecer Ajá, es lindísimo poder verlo desde esta sí. perspectiva. Yo a veces cruzo el peatonal, me quedo unos segundos ahí para poder tomar fotos porque me Ujú, encanta, ujú. ¿verdad? Esa vista donde no tenés obstáculos casi en el camino. Sí, es increíble. De hecho, ese punto es de los más lindos al atardecer. Es Es perfecto, increíble, ¿verdad? ma. Sí. Para cuando están, y esa Ahí, transición que decías vos, cuando todavía hay un poquito de nubes, porque ya en el verano no se puede apreciar, pero esa transición ujú. de noviembre es muy bonita, o el inicio de la época de lluvias, porque ves esos celajes tan bonitos, ¿verdad? Donde hay nubes y hay sol, ¿verdad? Es súper bonito. Ajá, ajá. Exacto, ma. Sí, y ahora que yo dibujo en la calle, veo muchas vistas, pero no las puedo hacer, porque yo no me puedo quedar ahí media hora, ¿verdad? Me Claro, atropella. claro. Sí. Entonces, Y algunos eh, piropos ahí te llevas también de camino. probablemente también, ¿verdad? Entonces, eh, esta vista la quise poner por eso, ¿verdad? Porque también es algo que solo con la foto casi que la apreciamos, ¿verdad? Porque Ujú. incluso también a veces uno pasa el paso peatonal como muy rápido, Sí, sí, claro, ¿verdad? siempre Muy apurado. apurado en la pelota de gente. Y también es un ejercicio interesante a veces detenerse a ver la ciudad en lugares donde uno no se detiene. No, no, completamente. Aquí el teatro lo tenés a tu derecha, ¿verdad? Sí, Entender el bien dónde teatro, estás. exactamente, sí, a la Se ve el derecha. edificio de las arcadas, qué es lo que se logra Ajá. apreciar. Después el ICE y bueno, ya más allá se puede apreciar el Parque Central, a mano izquierda, El ¿verdad? Parque Central, el Popular, ¿verdad? Exacto. Qué bonito, está increíble. Estas dos me encantan. Y esta vista de la caja también, ¿verdad? El giro ahí de los buses posiblemente de Zapote, Ajá. ¿verdad? Y de ahí Exacto. seguro nos van a cementerio, que ya está en el carril. Ajá, ajá, exactamente, mae, sí. Esa, esa esquinita tan linda con tanto bus. Sí, sí. Qué bueno. Y creo que ya estás para ir cerrando. Creo que esta Y es la aquí estás última. a nivel de calle. Igual, a nivel de calle, igual en Avenida Segunda, ya cerca del Museo Nacional. Igual esa lejanía de la avenida, ¿verdad? Este panorama tan amplio, pero Bueno, que también nos muestra ya como mucho de la materialidad, de cómo es la ciudad, los rótulos, las latas de los exacto. buses, los reflejos de parabrisas. Y siempre me gustó mucho cuando camino por ahí, atravieso el paso peatonal, Ujú. ver cómo uno siente que vienen los carros hacia uno, ¿verdad? Sí. Ojalá que el semáforo, bueno, que pase esto, ¿verdad? Que no hayan carros como frente a uno, y uno los ve ahí como vienen, ¿verdad? Ujú, ujú. Es como muy amenazante, Sí, la verdad. completamente. Porque incluso hay veces que uno de verdad no sabe si realmente van a parar o no, aunque esté en rojo. Ajá, A mí me pasa, ese es sí. el paso peatonal que por el Boulevard de la Corte, ¿verdad? Ujú, sí, también. Es Eh, increíble. sí, exacto, Se exacto. siente uno muy Entonces, vulnerable, digamos, sí, en el medio de la calle, una calle, en el la calle medio. más amplia que tenemos posiblemente en San José, y sí, llena de buses, de carros, motos. Sí, es justamente lo que estamos viendo en este momento. Sí, de hecho, esta pintura yo la compuse un poco a partir de varias fotos, porque quería tener incluido un poco el típico camioncillo de que vende frutas, que Ajá, a veces eso veo, aparece en ajá. San José, ¿verdad? Ujú. Porque jala chunches, Ajá, el exacto. bus,
el taxi, la moto, los camioncillos que reparten cosas al fondo, Ajá, a la derecha la buseta de turistas, exacto, que se ¿verdad? estacionaba mucho ahí por la Plaza de la Democracia antes de la ciclovía, porque ahora ya está la ciclovía y ya no se ve tanto carro parqueado. Exacto, sí, ves, otra pintura anterior a la ciclovía. Ujú, ujú. Además, yo jamás me imaginaba que estas cosas luego iban a quedar ahí como evidentes, pero la misma transformación de la ciudad luego la va uno notando. Completamente, y eso es lo valioso de esto, ¿verdad? Son documentos históricos ya. Vamos viendo la ciudad en diferentes épocas también. Y esa es una Ajá, época reciente, pero es que ya vemos muchos cambios. Ya se logran ver sí, muchos cambios, definitivamente. se ve, man, sí, de hecho. Increíble, no, A está veces increíble. no se imagina, y uno dice, "Ah, es que tal vez hasta dentro de 40 años se va a ver diferente, man", pero no sé, pasa cualquier cosa y ya la ciudad se altera, ¿verdad? Absolutamente, Y, absolutamente. y bueno, quería cerrar con esta frase que dice, la ciudad no está civilizada, es más bien el corazón agitado, el ascenso y la arremetida de la civilización, ¿verdad? Como si de alguna manera, bueno, yo lo entiendo así, ¿verdad? Que Ujú, esta idea de civilización y de ciudad es un ideal, ¿verdad? Y sí, justamente en la ciudad donde la idea de civilización se destruye todo el tiempo, ¿verdad? Porque en la ciudad todo el mundo está, pues seguimos un cierto código social como para no matarnos ahí, para poder cierto orden. pero cada quien jala todo lo que pueda para lo que necesita, Claro, para eh, sobrevivir. ¿verdad? Para sobrevivir. Y en realidad lo que vemos todos los días en la ciudad es ese ideal de civilización como truncado, ¿verdad? Y a mí me parecía como una frase muy atinada para cerrar, sobre Ujú, todo viendo esta imagen, ¿verdad? Donde vemos que se nos viene esa ola de carros encima, eh, que yo creo que sigue siendo como de los temas josefinos como más complejos, ¿verdad? mm, El transitar, el movernos en la ciudad, es como una deuda pendiente todavía, hacer eso como más amigable, un poco más sí. democrático para toda la gente, ¿verdad? No solo para el carro. Absolutamente, sí, no, no, Sí, y es, eso que decís vos es súper importante porque hasta esa experiencia va a depender no solamente de que caminemos, pero imagínate cuando sos una persona que viaja en silla de ruedas, la ciudad es absolutamente agresiva, o si viajas con un sí, cochecito, ¿verdad? Con bebé, también, ¿verdad? Nos damos cuenta del montón de contrastes, de desigualdades que hay en el uso del espacio mismo, ¿verdad? Hoy sí, justamente leía por ahí que el espacio más grande, el espacio público más grande y más importante que tenemos son las calles, ¿verdad? Pero a la hora de ver ujú, esta imagen, vemos cómo está distribuida, ¿verdad? Ese, no sé ni qué porcentaje se podría decir de esta figura está destinado hacia las personas que caminan, que son la mayoría. sí, Y el, no sé, el imagínate, 80% o más está más, destinado sí, para el uso nada más de los vehículos, ¿verdad? Entonces, que sí, dice mucho esta imagen, dice muchísimo sí, de cómo estamos priorizando a los diferentes usuarios y usuarias de la ciudad, cuando la mayoría, y exacto. así debería ser para las personas que caminan al final. Sí, sí, exacto. Por eso un poco la dejé al final también, porque yo sé que es parte del trabajo de Chepecletas, ¿verdad? Ir luchándola para que eso deje de ser así, ¿verdad? Y qué mejor ejemplo ese que diste, la silla de ruedas, ¿verdad? De esa incivilización de la ciudad, ¿verdad? De Completamente. cómo la gente que tiene alguna discapacidad, para, sobre todo como el de las silla de ruedas, para transitar por la ciudad, ¿verdad? Está violentada todo el tiempo, ¿verdad? Completamente. Es Un tremendo. montón de espacios que hay que hacer. Yo no sé ni cómo hacen muchas veces. O sea, yo lo comencé a ver cuando comencé a viajar con un coche, con mi hija. Comencé a notar cosas que jamás antes en la vida noté cuando caminaba, porque cuando uno camina, Mm, vos esquivas obstáculos y lo haces simplemente de una manera sin pensar. Cuando ya tenés un coche, ¿verdad? Y eso, que con un coche todo es más maniobrable que si anduviera una silla de ruedas, ¿verdad? Comienza uno a ver, pucha, o sea, pero aquí qué está pasando. Carros en el medio de la acera, lugares donde no hay ni cómo subirse a la acera, semáforos peatonales que tenés que ir corriendo para poder atravesar la calle, ¿verdad? Y sí. bueno, y pleitos que también me gané justamente en ese periodo de tiempo, porque ya uno no se aguantaba y uno tenía que ir a reclamar a la gente, ¿verdad? Entonces, sí, la Ajá, perspectiva de la ciudad va a variar desde dónde la vemos, como lo estamos viendo durante esta conversación, y también cómo la vimos, ¿verdad? ¿Qué capacidades o discapacidades tenemos, ¿verdad? Es mucho, ¿verdad? exacto, Que da para hablar exacto. y Sí, bueno, sí, sí. y qué interesante ver cómo hemos visto estos cambios a nivel temporal y a nivel espacial. De verdad que es increíble, ¿verdad? Cómo,
cómo vemos tantos cambios y en un periodo de tiempo hasta corto, ¿verdad? Justamente eso que hemos venido hablando. Y Sí, esas muy cortico. perspectivas. Sí, bueno, no era mi intención cerrar con algo como tan negativo de San José, pero bueno, es que San José tiene mucho para amarla y también para Sí, odiarla, no, ¿verdad? Digo yo. completamente, tiene de las dos. Y cuando nos enfocamos en lo positivo, ¿verdad? Hay Sí, mucho, sí, ¿verdad? También tenemos muchos contrastes positivos sí. también y es una ciudad, de verdad, bueno, cada ciudad es única y San José, bueno, no es la excepción. Esos colores, estilos arquitectónicos, ese verde que está por ahí siempre de alguna u otra manera, Ujú, ¿verdad? Inmerso y bueno, también esa arquitectura y edificios muy valiosos, ahora que mencionabas, ¿verdad? sí, La Merced, que en lo personal también es de mis edificios favoritos, tanto en su exterior como en su interior, ¿verdad? Me parece que poco valorada incluso muchas veces por algunas personas. ujú, Arquitectura brutalista como la que vemos todavía en esta imagen, ¿verdad? El edificio anexo de la Caja, plazas sí, como la Plaza de la Democracia, ¿verdad? O sea, es una ciudad que también tiene un montón, ¿verdad? Un montón, pero hay que estar ahí, hay que saber encontrar esa belleza muchas veces, ¿verdad? ahí, Que está exacto. escondida, Sí, sí, que sí. es Y yo parte de lo creo bonito. que todavía cuando yo hablo con personas, mucha gente no va a la ciudad, ¿verdad? Tiene como todavía como una pereza. Ujú. Yo creo que un poco lo que hay que mentalizarse es como a que uno va a amar y la va a odiar, Sí, porque tiene de todo, ¿verdad? Si yo solo amara a San José, no pintaría esta escena, ujú, pintaría otra ujú. escena más agradable. Claro, Y si la odiara por completo, ni siquiera me daría el sentimiento para hacerle un cuadro, ¿verdad? claro, claro. Entonces, es una combinación con la que uno vive todo el tiempo y uno Claro, ¿no? aprende a vivir con eso, ¿verdad? Y le encuentra cómo resistir ambas cosas. No, absolutamente. Y eso es lo que la hace interesante al final de cuentas, ¿verdad? Igual no hay ninguna ciudad en el mundo que sea perfecta. Cuando no vivimos en la ciudad y a veces vemos ciertas ciudades, pensamos que es perfecta y hasta que estás ahí y conversas con la gente te das cuenta que ni París, ni Viena, o sea, no hay ciudades perfectas. Cada ciudad tiene Exacto. su lado bueno, su lado malo. Y en el caso de San José es interesante porque está llena de rincones interesantes, tanto a nivel de estructuras como a nivel también de personajes. Y creo que eso es lo que lo hace interesante, bucear, ¿verdad? Para encontrar Ujú. esas bellezas que están por ahí y que Sí, está llena de sí, sí. bellezas al final de cuentas, que hay que saberlas De hecho, buscar. de Y hay hecho. que dedicarse a eso, ¿verdad? Hay que Sí, sí, sí. dedicarse a encontrar el encanto, la belleza también, a veces escondida, a veces más obvia, porque también hay belleza también que es más obvia. Ahora que hablabas del Teatro Nacional, yo creo que no hay persona que pueda decir que no le gusta ese lugar, pero hay mucho más, ¿verdad? Que el teatro, que eso es lo interesante, y ahí es donde está la parte bonita, curiosa. Hay que tener observación. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, Y bueno, hasta aquí llegamos con el recorrido. Eh, no, espero en otro momento que hagamos un tercero. Yo creo que todavía da no, los diferentes definitivamente. temas y la obra que tengo por ahí para luego ir pensando en otro, como personajes, por ejemplo, Ujú. por ahí. No, Ahí buenísimo, no, poco a yo poco voy, encantado. voy ampliando el repertorio. No, José, de verdad que te agradezco muchísimo, ¿verdad? Por compartirnos tu tiempo, tu pensamiento y tu obra. No dudo que las personas que nos están viendo están disfrutándolo, así como disfrutamos la primera, estamos disfrutando esta de una manera muy distinta. Me encanta porque son completamente perspectivas muy distintas. Este está más enfocado como hacia la ciudad como centro, ¿verdad? La vez pasada estuvimos por el borde y es muy Estuve por el bonito. Al final borde. de cuentas es un Ajá. recorrido por la ciudad desde un punto, desde una perspectiva que usualmente no podemos apreciarla y en un momento donde además estamos todavía más alejados de la ciudad, ¿verdad? Así que Exacto. increíble, o Sí. sea, y yo creo que también a muchos nos trae nostalgia, ¿verdad? Y no dudo que a muchas personas por acá les trae nostalgia también verla y bueno, y está en nosotros irla recuperando poco a poco y así como ha cambiado en estos años, ojalá que nosotros nos involucremos también para irla haciendo, irla cambiando para bien, ¿verdad? Porque al final de cuentas las cosas pueden cambiar para bien o para mal y hay que ser positivos en que la ciudad puede cambiar para bien y qué increíble, ¿verdad? Me estoy Exacto. sorprendido, ¿verdad? Con Sí, estas sí. obras, con estos cuadros y qué bonito ver también cómo fue cambiando, ¿verdad? A nivel de color, a nivel de detalle y de puntos cardinales también, desde donde observamos esta ciudad. De verdad Ujú. que increíble trabajo y Qué nuevamente muchas dicha. gracias por compartirnos tu trabajo, tu tiempo y tu pensamiento, José Pablo. Muy agradecido, No, ¿verdad? qué gusto, man. Buenísimo. Yo encantado. Muchas gracias, Roberto. No, al revés. Y bueno, y para quienes nos preguntan, pueden seguir a José Pablo, tiene, ¿verdad? Un perfil en Instagram y también en Facebook, porque nos han preguntado mucho, tal vez José Pablo, si nos puedes compartir para que la gente pueda buscarte, Ok. Instagram y en Facebook. eh, bueno, en Facebook aparezco como José Pablo Ureña. Aparezco 2 veces. Ah, sí. Mi perfil privado, digamos, que no es privado, es público. Y mi Sí. perfil como artista, pero ese ya no lo uso.
porque yo me mudé más a Instagram Ujú. y aparezco como JP Urban Sketches. O me pueden buscar como José Pablo Ureña también y buscan un perfil que esté lleno de dibujos de San José. Creo que no se van a perder. Buenísimo. Y Para ahí que, pueden seguir el trabajo mío actualizado. Casi todos los días subo algo. qué bueno, sí, no, a mí me encanta hacerlo viendo y esos últimos trabajos que has tenido ahí desde la bici, que también me parecen interesantísimos ahí para que lo puedan buscar de verdad, porque es increíble y es muy bonito. Siempre comienzo una hora San José y ver detalles que uno tal vez no veía antes, así que para que sigan a José Pablo y como bien lo dijiste, creo que ya te embarcaste. Ojalá tengamos una tercera conversación de ese tipo para ver por dónde le entramos a la ciudad en ese momento entonces. Exacto, vamos a ver a dónde nos lleva el tiempo, a ver, pero algo Ex- sacamos. Bueno, Definitivamente. José, muchas muy gracias, de bien. verdad. Gusto. Bueno, me despido de José y me despido de todas y de Igual, todos. hasta luego. Ahí seguimos viéndonos, que disfruten la ciudad desde lejos o desde cerca. San José tiene mucho que ofrecer y José, nuevamente muy agradecido. Que la pasen súper bien. Muchísimas gracias y que la pasen súper bien todas y todos. Pura vida. Ya, chao.